Bueno, hoy estamos nuevamente con los cálculos para el raglan. Hace unos días hicimos el vídeo cuando ya teníamos establecidos los puntos de la manga, los puntos del raglan, los puntos de la vista. Entonces había poco que calcular. Ahora vamos a hacerlo cuando solamente tenemos el dato del cuello. Solamente sabemos la cantidad de puntos que tenemos en el cuello. Entonces ahí hay una fórmula que da exacto la cantidad y la forma de calcularlo. Vamos a hacer dibujito y vamos a explicarlo. Este es el cuello. Este lápiz está seco. Marca muy poco, pero bueno, quedé para darnos cuenta de cómo es. Estos son los puntos de raglan. Este es el cuello, supongamos que tenemos 84 puntos en el cuello. Y al raglan le vamos a poner 2 puntos. Porque generalmente, en las explicaciones que vemos, que encontramos en revistas, generalmente el raglan lleva 2 puntos. Se le puede poner, es variable esta cantidad, porque evidentemente podemos poner 4, 5, hacer una fantasía, hay puntos calados para hacer en el raglan. Bueno, no importa. El caso es que la mayoría de las veces son 2 puntos de raglan. Entonces, en este caso vamos a hacerlo de la forma estándar, digamos, 2 puntos. ¿Qué hacemos entonces? Lo primero que tenemos que hacer es restarle a los 84 puntos que tenemos del cuello los 8 puntos que tenemos de raglan, porque ya sabemos que son 8. Y eso nos da 76 puntos. Ahora sí, esta fórmula que les quiero enseñar es una división. Dividimos esa cantidad de puntos que nos quedó, o sea, el 76 dividido 3. Lo dividimos en 3 partes. ¿Por qué en 3 partes? Porque vamos a tener 3 partes. Una parte para la espalda, una parte para la delantera y una parte para las mangas. Es una parte entera para las mangas que vamos a repartir entre 2. Entre un poco para cada manga, ¿verdad? La mitad para cada manga. Esto voy a hacer la división porque me va a quedar un saldo aquí. Son 76 dividido 3. 3 por 2, 6. Al 7 me sobra 1, bajo el 6. 3 por 5, 15, al 16, 1. Acá tengo un punto que me sobra. Ese punto hay que tenerlo en cuenta, que nos queda sobrante ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 3 partes de 25 puntos. Tengo 25 puntos para poner en la espalda, 25 puntos para la delantera y 25 puntos para repartir entre las dos mangas. ¿Qué quiere decir entonces? Que hay una parte que yo tengo que dividir para las mangas. Acá voy a dividir entre las dos mangas. 2 por 1, 2, al 2, 0. Bajo el 5, 2 por 2, 4, al 5, 1. Otro punto que me sobra. ¿Ah? En este caso yo tengo 25 puntos para la espalda. $25 puntos para la espalda. 25 puntos para la delantera. Y tengo 12 puntos en cada manga. Pero tengo 2 puntos que me sobraron. Uno que me sobró acá y otro que me sobró acá. ¿Qué hago entonces? Le doy un punto a cada manga. Y en vez de 12 tengo 13. También, si yo estimara que esos 12 puntos son suficientes para las mangas, no le agrego nada, y esos 2 puntos que me sobraron le doy uno a la espalda y uno a la delantera. Pero en este caso se lo vamos a dar a la manga, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo 13 puntos para las mangas. 13 puntos para las mangas. Si esto está bien, a mí me tiene, si yo sumo todo esto, me tiene que dar 84. Vamos a corroborar que esté bien la cuenta. ¿Cómo hacemos? Sumamos espalda espalda 25 puntos. Delantera 25 puntos. Y las mangas tienen 13 cada uno, lo que quiere decir que ambas mangas son 26 puntos. ¿Qué me falta acá? Los 8 puntos del punto raglan, que son
8 puntos en total. Si esto está bien, a mí me tiene que dar 84. 5 y 5, 10, y 6, 16, y 8, 24. Van 2, 4, 6 y 8, 84. Esta cuenta está correcta. Quiere decir entonces que yo con esta cuenta, con este cálculo de dividir entre 3 lo que me da, permite y queda muy bien distribuidos los puntos, quedan muy bien las prendas. Y no hay que estar contando y recontando y volviendo a poner y a sacar de un lado y poner del otro. Así, con un cálculo exacto, es mucho más fácil distribuir los puntos. Con 94, no sé, con 98 puntos. Vamos a hacerlo con 98 puntos. Un cuello más grande. Tenemos un cuello con 98 puntos. De la misma forma. Tenemos el raglan de a 2, 2, 2 y 2. Y 98 puntos acá. Y le vamos a dar una vista. Vamos a hacer. El cuello tiene 98 puntos. Tenemos 2 puntos de raglan en cada lado. Son 8 puntos de raglan. Y vamos a poner 12 puntos en la vista. ¿Está? 12 puntos en la vista. Hacemos lo mismo. 98 menos 8 puntos de raglan. Y esto me da 90. A ese 90 le vamos a restar los 12 puntos que tenemos de vista. Y esto nos da 78. A ese 78 lo vamos a dividir entre 3. Eso es lo que hay que entender, que son 3 partes. Una parte para la espalda, una parte para la delantera y una parte para las mangas. Las mangas se toman como una parte. Entonces tenemos 78 dividido 3. Digo 78 y escribo 72. ¿Se dan cuenta? 78. Perdón. 78 dividido 3 es igual, y acá sí vamos a hacer la cuenta, 78 dividido 3, 3 por 2, 6, al 7, 1, bajo el 8, 3 por 6, 18, al 18, 0, me da cuenta exacta. Entonces tenemos 3 partes de 26. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos 26 puntos para la espalda, 26 puntos para la delantera, y 26 puntos para ambas mangas. ¿Qué pasa con esto? Cada manga, yo tengo que dividir, cada manga va a llevar entonces, este 26 va a ser dividido 2. 26 dividido 2 para sacar el valor de las mangas, o sea que son 13 puntos cada una las mangas. Las mangas son 13 puntos cada una. La delantera tiene 26 puntos, pero son 2 delanteras, ¿verdad? Entonces son, a la delantera le tengo que sumar los 12. Entonces tengo 26 más los 12 puntos de la vista y me da 38. El total, yo quiero saber cuánto me va a llevar cada delantera, quiere decir que esto va a ir dividido 2 y me da 19. O sea, cada delantera tiene 19 puntos. Yo le voy a dar entonces 26 a la espalda, 13 a cada manga y 19 a cada delantera.
19 y 19. Si esto está bien, me tiene que dar 98 puntos. Siempre hacemos la cuenta y verificamos que nos dé bien, porque puede darnos una cuenta con un saldo que no nos da números exactos y nos sobran puntos, y esos puntos tenemos que distribuirlos también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta siempre. Entonces por eso siempre vamos a verificar. Después que tenemos el dibujito hecho, verificamos 26 de la espalda, 38 de la delantera, de las dos delanteras 38, 26 en las dos mangas, y nos quedan los puntos de raglan, 8. Vamos a sumar a ver cuánto nos da esto. 8 y 6, 14, y 6, 20, y 8, 28. Van 2, 4, 7, 9, 98. Está correcto. Esto está correcto. No es difícil la explicación. Verán que no es difícil la explicación. No es difícil de hacer los cálculos. Teniendo solamente los puntos del cuello, le ponemos 2 puntos al raglan y después dividimos entre 3. Esa división entre 3 permite tener 3 partes para distribuir de forma pareja los puntos. Espero que haya quedado claro, que no me haya enredado yo mucho en la explicación, pero creo que con cualquier cantidad de puntos que hagamos esta medida nos va a quedar bien. Vamos a hacer suponiendo que tenemos un cuello grande, vamos a hacer un cuello grande. Suponemos que tenemos un cuello, no sé, 120 puntos. Tenemos 120 puntos. Y tenemos otra vez los dos de raglan. Un cuello cerrado con 120 puntos. ¿Qué hacemos? Al 120 le restamos 8. No hay ningún problema. ¿Ah? Después, a lo que nos da, lo dividimos entre 3. Es decir, vamos a necesitar tener 3 partes, una para la espalda, una para la delantera y una para ambas mangas, que ahí vamos a hacer el cálculo dividiendo para calcular cada manga. No es difícil, es cuestión de entender cómo funciona. Si lo tomamos como que las dos partes, las dos mangas son una parte, dividimos entre 3 y tenemos el total para ambas mangas. Vamos a ver, por ejemplo, acá tenemos 120 de la cantidad de puntos que tenemos en el cuello. Le restamos los puntos que tenemos de raglan, que en este caso son 8. Esto nos va a dar 112. A este 112 lo vamos a dividir entre 3. 112 dividido 3. Hacemos la operación. 112 dividido 3. 3 por 3, 9. Al 11, 2. Bajo el 2. 7 por 3, 21. Al 22, 1. Aquí me sobra un punto. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo 3 partes de 37. Tengo 37 para la espalda. ...37 puntos para la espalda... ...y tengo 37 puntos para la delantera. ¿Mm? 37 puntos también para la delantera. Y 37 puntos para repartir entre las dos mangas. Mangas es 37 dividido 2. Dividido 2 tenemos 2 por 1, 2. Al 3, 1. Bajo el 7. 2 por 8, 16. Al 17, 1. Tengo otro punto que me sobra.
Acá tenemos 2 puntos que nos sobran. O sea que le damos un punto más a cada manga. Y entonces en lugar de tener 18 cada manga, le damos un punto más y va a tener 19 cada manga. 19 cada uno. Si esto está bien, me tiene que dar 120. 37 en la espalda. Tenemos 37 en la espalda, 37 en la delantera y tenemos 18 en cada manga. No, 19 dijimos que eran. 19 cada manga. A ver si está bien. Ponemos 37 de la espalda, 37 de la delantera, 38 entre las dos mangas. ¿Y qué falta? Los puntos de raglan. Sumamos los 8 puntos de raglan. Y si esto está bien, tiene que dar 120. 7 y 7, 14. Y 8, 22. Y 8, 30. Van 3. 6, 9, 12. 120. Está correcto.